nuestro examen en el Educa, el examen está aquí, donde dice primer parcial. Esta es la guía metodológica, el enunciado, las entregas de ustedes y la solución que ya lo publiqué, ¿verdad? La solución, voy a bajarlo para que, voy a abrir para que empecemos a analizar directamente la solución que planteé ahí. ¿Ya se ve? Esta es una solución que en realidad yo tomé de uno de las soluciones presentadas por ustedes y le hice algunos cambios. Es decir, no es una solución que yo hice de cero. Tomé de un examen entregado. Yo tenía la solución ya hecha más o menos en mi mente cuando hice el examen, pero tomé una entrega que se parece mucho a lo que yo me lo imaginé y sobre eso corregí todo el resto, ¿ya? Ok. Puse en diferentes colores para indicar cuáles son las tablas más importantes. En mi opinión, las tablas más importantes son créditos, tipos de créditos, cuotas y pagos. Créditos, tipo de pago, y me falta deudores. ¿De dónde puse deudores? Deudores, que está acá. Pero ese no puse en verde esas tablas. Cada una de estas tablas vale muchísimo punto porque son las tablas indispensables. Deudores, créditos, tipos de créditos, cuotas y pagos hacen más del 40% del examen. ¿Ya? Bueno, puse en otro color estas tablas que son todas, todas generalización y especialización. Uno de los criterios decía que se aplican generalización, porque deudores, empleados y cobradores son personas. Entonces, yo esperaba que ustedes generalicen esto en la tabla personas. Entonces, persona es empleado, persona es deudor y persona es cobrador. Acá vamos a debatir si esto es una buena solución o se puede plantear de otra manera. O sea que empleados es cobrador, también es empleado. Y lo que consideramos que solo existe empleados y ese también es cobrador, es válido, es correcto, así que no se preocupen. O sea, sí tiene variantes esta solución, ¿ya? Y si le llamaron clientes o deudores, tampoco se preocupen. Los nombres de las tablas no importan realmente, no hace falta que se llame igualito. Creo que alguien está pidiendo entrar o qué. No. Profe, ¿Sí? sí, consulta. En el ejemplo, en el examen, la dirección, por ejemplo, tenía número de casas dentro de la dirección, por lo que se tenía que normalizar en N1, ¿verdad? O sea, la dirección debería estar ahí con otra tabla, ¿verdad? Eh, Detallando. Eso no consideré, me pareció que no era necesario para este caso. Entonces, si hiciste, está bien, no te resta punto, ¿ok? Ah, ok. Pero como el ejemplo tenía número de casa, nomás asumí eso. Sí, pero poner la dirección como un atributo, que es lo que yo puse acá, yo ya consideré válido acá, ¿ok? Viste, yo puse dirección directamente como un varchar, ¿verdad? Se ve ahí, ¿verdad? O se ve Sí, chiquitito. sí, se ve. Sí. Entonces, pero a mí me interesaba la dirección del deudor, no todas las personas. Entonces yo generalicé que personas solo tengo apellidos y nombres. Pero si ustedes ponían dirección en personas, igual estaba bien. O sea que no está mal eso, porque todas las personas tienen dirección, ¿verdad? Y eventualmente sí me interesa la dirección de mi empleado. Pero en este caso, el más importante es deudores. Yo consideré entonces que dirección sí podría ser un varchar, porque en el problema no dice que una persona puede tener varias direcciones, ¿ok? Entonces, pero ese es como una asunción que todos hicieron, todos casi hicieron que direcciones sí o sí es una tabla, lo cual no es así en todos los casos. Depende mucho del problema, porque crear una tabla para direcciones que después haces mal la cardinalidad. Está bien crear la tabla de direcciones, pero mucha gente creaba mal la cardinalidad con la tabla de direcciones, ¿ya? Entonces, si vos tenés muchas direcciones y no sabes cuál es, en un sistema como de préstamo, en realidad es un problema. ¿Por qué? Porque vos lo que querés saber es cuál es la dirección para cobrar.
Entonces, que el cliente tenga muchas direcciones y no le encuentres en su casa es un problema para mí en el sistema. Eso no está explícito y en el problema nos dice que el cliente tiene varias direcciones. Ustedes tienen que tratar de aprender cosas como que no es que todos los problemas tienen la misma solución y ustedes aplicaron el problema este del trabajo, no sé de qué trabajo, de otra tarea donde sí tenemos N direcciones y decía explícitamente que hay N direcciones y ustedes ya pusieron ya. Lo cual no le resta punto, no está mal, pero está de más para este problema. Ahora, lo que sí, y una dirección siempre tiene un número de calle y un número, un nombre de calle y un número de casa, ¿ok? Pero no hay un problema en escribir eso en un bar chart. Ahora sí, ciudad, sí, yo consideré que eso es normalizar, considerar que la ciudad es una tabla. Eso ya consideré como un elemento de normalización que se requiere. Y lo mismo para estados de cuotas. Entonces, están en grises las tablas que generalmente en el mundo laboral le llamamos catálogo, es decir, esas tablas que surgen de la normalización, que es ciudades, estados de créditos, estados de cuotas y formas de pago. ¿Ya? Forma de pago o lugar de pago, como ustedes muchos le llamaron. Esas son tablas que surgen de cómo el tipo pagó o dónde pagó, pero es una tabla nada más de pagó en la oficina, pagó vía cobrador y pagó en un aquí pago. ¿Cuál aquí pago? Entonces de ahí surge esta tabla. Entonces están en Profe, gris. Sí, sí. perdón que te interrumpa. Sí, interrumpime Eh, nomás, con mucho gusto. para mí, por ejemplo, la tabla ciudad, por ejemplo, para mí no es primordial, porque en el enunciado al menos creo que no se hizo hincapié demasiado a que era demasiado primordial saber el dato de si almacenar o guardar en algún lugar el dato de la ciudad, por ejemplo. Sí, no Pero lo, está considerando acá que es una tabla primordial que sale de una normalización. Eso como, por sí, ejemplo, porque sería. la normalización dice que todos los datos, ¿verdad? Todos los Sí, sí. datos que vos, a ver, que son repetitivos, deberías de normalizar. Y ciudad necesariamente va a ser repetitivo. Y en cualquier... no era que decía, a ver, no perdiste 5 puntos por eso, pero digo nomás que no crear la tabla ciudad es no aplicar una regla básica de normalización. Profe, yo ahí, por ¿Sí? ejemplo, lo que agregué fue una tabla de teléfonos, de celulares, pero acá estoy viendo mi solución. Sí. Y Sí, eso, eso aplicaría. y figura eso, ¿verdad? Sí, Tampoco figura no nomás. ganaste nada, no ganaste nada con eso, ni tampoco No. perdiste. Para mí, para esta solución no, porque a ver, voy a abrir el examen que me olvidé de abrir. No, el hacer una tabla de direcciones o una tabla de teléfonos no le restó ni le sumó puntos. Eso es lo que quiero decir. Para mí no era fundamental. ¿Por qué? Porque acá hay un solo teléfono, luego no decía ni teléfonos, ¿verdad? Había en singular. Entonces, ustedes me podían preguntar ahí si puede tener varios teléfonos y si puede tener varias direcciones. Yo puse para eso a propósito, puse en singular. Ya sé que es demasiado sutil eso, ¿verdad? Pero es para que se pueda entender de que poniendo esto como atributo es válido, pero si creas una tabla también es válido. No está mal, pero eso no te hace ganar demasiados puntos, ¿ok? Yo traté tipo de llevar a la vida real nomás. Normalmente cuando se solicita un Sí, crédito, sí o sí te piden número de teléfono de referencia y cosas así. sí, Entonces pero tengo eso ahí no es un lo que, cuidado. este es el extracto, ¿verdad? No es la referencia, ojo, no se pedía la referencia, te pedía el número de teléfono de Mario Santiago Peña, Ok, ok. y lo cual vos hiciste bien, no te estoy diciendo que vos hiciste mal, ¿ok? Lo que yo estoy diciendo es que yo pedía en el examen lo mínimo nomás, lo mínimo, porque la mayoría de tus compañeros no saben cómo funciona, ¿verdad? O sea, mucha gente está viendo esto por primera vez, entonces no tiene experiencia laboral y eso. Entonces, en el mundo profesional, probablemente vamos a tener una tabla de teléfonos y una tabla de direcciones, etcétera. Pero aquí, básicamente, había una sola dirección y un solo teléfono. Entonces, componer, insisto, componer un atributo ya era suficiente. Pero en el caso de ciudad,
sí fui un poco más lejos porque ese es un clarísimo ejercicio de normalización y lo dimos en clase. Las ciudades son tablas, las ciudades son entidades, ¿ya? Lo mismo pasa con estados y lo mismo pasa con estados del crédito y estado de la cuota. Si el estado de la cuota solo podría ser pagado y pendiente, se aceptaba que sea atributo, porque son solo dos valores. Pero para evitar esa confusión, puse acá algo que dice una cuota, bla, bla, bla. También existen casos en que se exonera una cuota y por lo tanto el Estado es exonerado. Inventé un tercer estado para evitar que se interprete que es un atributo. ¿Verdad? Porque si hay solo pagado y pendiente, podíamos poner un booleano. ¿Saben lo que es el booleano? Sí, profe. True o false. Sí, pagado o no pagado nomás podría ser, ¿verdad? ¿Verdad, Pero Matías? sí, pero yo creo, profe, que igual más si eran tres estados, es decir, yo creo que, no sé, tal vez hasta cinco inclusive o cuatro, no sé si requeriría una tabla porque si son tres estados, es decir, yo Pero creo que tal vez opinión, es decir, opinión de cada uno no también hay, creo, ¿verdad? No sé si no debería ser una opinión de cada uno, porque eso significa limitar tu diseño a algo, a lo que el cliente requiere en esa semana, pero más tarde podía aparecer las cuotas anuladas. O sea, nosotros estamos acá para plantear soluciones. Claro, en este caso eran tres, ¿verdad? Y vos me pones como un atributo, ¿cómo yo voy a entender? si te pongo como Para un este atributo, por ejercicio, ejemplo, y me ¿eh? decís que, perdón, te interrumpo. Si yo, por ejemplo, pongo un atributo y en el enunciado dice 3, yo, por ejemplo, quiero decir con eso que el día de mañana se pueden agregar más valores a ese atributo, no solamente, por ejemplo, si pone un booleano, sí va a estar limitando ya y el día de mañana, si es que hay otro estado, hay que hacer ya hay un cambio de datos, crear otra columna nueva, pero no, por Y eso eso es digo un no. error, y eso es un error, Matías. Me está diciendo que así vas a Sí, solucionar y yo te digo que eso es un error. no, te estoy diciendo que es un error eso, sino que si pones un atributo que sea varchar, por ejemplo, yo creo que se podría ya al menos solucionar esa parte de los estados, ¿o no? Y si yo, a ver, pero después te digo yo como jefe, me gusta este debate, porque después te voy a decir que también quiero anular una cuota, voy a anular, quiero que Sí, aparezca anulado. ¿Cómo vas a hacer? ¿Me vas a compilar de nuevo la aplicación? no. Como un varchar podría tomar los valores que vos quisieras, ¿no? ¿De dónde? Un valor que sea digitado, pero si es que vos me Y, decís así, ya ah, sería ya una tabla. Si es que y vos sí, o decís que sea, va a Matías, ir estamos, a ver, ¿alguien me ayuda? una tabla Profe, estaba Profe, ya que sería. ¿puedo dar una dijiste oportunidad? algo de vuelta otra vez, compañero. ¿Eh? Lo que pasa ahí, Matías, es que cuando vos pones un atributo anulado, se puede escribir de N formas también, ¿verdad? Sí, Eh, pero no sería esta- algo que eh, el usuario va a escribir, pues sería algo que un encargado de informática escribiría, porque un usuario no puede poner como pendiente o como exonerado su propio pago. claro, y por eso justamente vas a crear la tabla donde vas a setear los valores y le vas a poner uno, 2, 3 y ahí estás logrando que ninguna equivocación o mediante la normalización no haya ese tipo de errores, ¿verdad? Esto Ese, es eso es una normalización. Entonces, sí. simplificando, el hecho de no usar una tabla ahí significa que no está normalizado y perdiste punto. Así nomás, Matías, ¿verdad? Ok, ok. O sea, tu opinión, o sea, cuando vayas a diseñar el sistema puedes hacerlo, pero en esta clase de base de datos es incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Y voy a argumentarle más, voy a seguir argumentando, porque cuando existe la posibilidad de que sea más de dos valores y vas a aplicar alguna lógica posterior, por ejemplo, traerme todos los pendientes, todos para calcular el saldo, luego necesitas lo que no se pagaron, ¿ya? Entonces, cuando interviene en tu lógica misma, el hecho de que vos uses constantes, porque vos me estás diciendo que querés usar constantes, es un error.
Bueno, pero vale la pena que debatamos eso, porque puede haber casos en los que se aplicaría, ¿verdad? En este caso yo puse, para que no haya esa duda, puse que hayan 3 valores, porque quería ver cómo ustedes solucionaban, porque si ponía solo 2 valores, tipo pendiente y pagado, algunos podían poner tablas y otros podían poner boolean, y o ambos son correctos ahí, ¿verdad? Entonces sería más difícil para mí de repente aplicar la misma puntuación, por eso es. O sea, para no ser injustos, ¿verdad? Ahí hay algunos argumentos interesantes, la de Magali, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que cuando ahora vamos a ver SQL y vas a ver la importancia de eso. Bueno, es otro, vamos por parte. Entonces en grises puse las tablas que surgen de las normalizaciones, ¿ya? En rosa puse las tablas que surgen de las generalizaciones o las especificaciones, pero esto yo puse, para los que hicieron así cobradores, puse así, pero esto podía ser perfectamente correcto también de empleado traer al pago acá. Código empleado y sería, le cambias el nombre, por ejemplo, acá, le pones código cobrador, ¿ya? Porque si no, es como que, para que sea más claro nomás. Esto sería correcto. A mí me preocupaba, esto también es correcto. Dejé a propósito que en algunos casos se podía tener one to one. Por ejemplo, una persona no siempre es deudor, pero una persona podía ser empleado. Entonces, si ustedes ponían que es, acá es 0 o más, o 1, o 1 amor, los dos son correctos. Esa representación no le resta puntos, ¿verdad? No le resta puntos, pero si vos pones así, entonces cédula no puede ser PK. Este tipo de detalles yo ya no le resté puntos, pero ya que estamos debatiendo, al que exista la generalización, exista personas, exista empleados, existan deudores, chao, ganaste punto. 5 puntos creo que valía eso. Pero ya no analicé si está al revés, sí, por ejemplo, si la cardinalidad está al revés, luego le restaba menos un puntito. Pero el hecho de que ponga acá one to many o one a one, no le resté puntos, pero si pone one to many, esto no puede ser porque cédula se va a repetir, porque estamos diciendo que una persona puede ser muchas veces deudor y acá tenías que inventar algo así como código deudor, ¿verdad? Insisto que el nombre no importa tanto, pero entonces tenés que poner acá un begin y acá un autoincremento. Y ese debería ser, si es one to many, esta es la solución. Y cédula se queda como PK, FK, mejor dicho. ¿Alguien me puede ayudar por qué estoy diciendo eso? ¿Alguien me puede ayudar? Esto es importante. Parece un buroreí. Y insisto, no se asusten, ese tipo de detalles yo no le resté puntos, pero ahora tenemos que empezar a prestarle atención. ¿Quién me ayuda acá? ¿Por qué? Repito, muestro de nuevo. Si generalizo, una persona no puede aparecer 2 veces o puede aparecer 2 veces como deudores. Una persona puede o no aparecer 2 veces en la tabla de empleados. Puede, profe. Entonces, si puede, voy a volver a como estaba antes. Así. Puse a propósito este ejemplo. Cuando es one to one, entonces cédula puede ser PK. Pero cuando es one to many, no puede ser PK. ¿Por qué? Y una persona puede trabajar, ser despedida y luego volver a ingresar. Genial, genial, genial. Esa sería un caso práctico, pero es difícil de imaginarse. Pero, ¿quién me dijo eso? Porque le quiero felicitar. No miré. ¿Quién fue? Juan Marcelo fue, bro. ¿Qué? Ídolo Juan Marcelo. Así mismo. Este ya asistió a otra clase, Juan Marcelo. Pero felicidad. Porque ya dije eso, ¿verdad? Bueno, Me acordé de onda, bro. te acordaste. Bueno, pero ese no es. Tus compañeros no van a saber porque yo nunca dije eso. Ahora, vayamos por en la práctica.
¿Qué significa esto? ¿Y qué significa esto? Claro. Aquí cédula se puede repetir porque y cuando repito la misma cédula va a tener otro código nomás y por eso yo le agregué, pero solo para que entiendan, ustedes no tenían por qué saber eso, pero para que entiendan nomás, acá puse E es el activo porque yo le puse inactivado y él vuelve a entrar y ya tiene otro código, o sea que le despedí, salió, entró de nuevo, no sé, y le di otro código de empleado, eso podría pasar. Eso no planteaba el ejercicio, sino que en qué casos yo permito que no sea PK, entonces significa one to many, ¿verdad? Uno a muchos, ¿verdad? Y en que cuando es one on one, esto es incorrecto porque, no, cuando es one on one, esto es correcto lo que quiero decir, porque significa que cédula nunca se va a repetir, es siempre o existe o no existe, eso es lo que significa acá el cero y la raya. O sea, una persona es deudora o no es deudora, pero no puede ser no puede aparecer dos veces en la tabla de deudores. Si quiero que sea dos veces, tengo que hacer igual que empleados. Tengo que crear un código y cédula no puede ser PK. Es decir, esto es de identidad, identify, y esto es non-identify. Según nuestra herramienta es rayita continua o rayita punteada. Esto del activo ustedes no tenían que, porque yo puse nomás ahí para poder explicarles esto. Entonces es correcto poner así nomás. Y ahí probablemente en el futuro pueden surgir otros atributos, no tienen por qué preocuparse. Por otro lado, un empleado puede ser cobrador, pero no sabemos, no dice el ejercicio, entonces si lo interpreto de esa manera está bien, pero si pongo otra tabla de personas que es cobrador también es correcto. O sea, ahí quédense tranquilos, ¿verdad? Ahora, un empleado es el que aprueba y un empleado es el que cobra, en el caso de que cobra. Pero decía explícitamente que no en todos los casos, solo cuando está atrasado. Y eso era para que ustedes pongan que puede ser nulo, es decir, ese pago, esa relación implica que esto puede ser nulable. No le resté puntos por eso, porque dije, ellos no se dan cuenta. O sea, esa explicación puse al pedo. Ustedes no se dieron cuenta de eso. Muy poca gente puso nulable en esta relación, pero era para que se ponga nulable yes, porque significa que no todas las cuotas, no todos los pagos tienen cobrador. ¿Ya? Después vamos a llegar a por qué yo asocio con el pago y no con la cuota, porque lo que importa es cuando cobra, no cuando le asigno. Lo que importa es registrar si cobró o no cobró. Entonces, pero, y además, ¿para qué voy a registrar el cobrador a la cuota si no se cobró? Entonces, lo que se registra es en el momento en que cobra. Mientras no cobre, él tiene ahí y no pasa nada. Ok, vamos acá en deudores y para mí lo único elemental por el cual les resté un puntito se restó es si no existía la tabla ciudad. Y si no, perdieron muy pocos puntos. Eso no es así una tragedia. Ahora, estado de crédito es elemental. Bueno, el crédito. Lo que nos interesa es el crédito, no el extracto. Mucha gente le llamó extracto y ahí ya me pareció que hasta copiaron, porque todo el mundo le llamaba extracto, extracto, extracto. El extracto es el reporte nomás, no es la tabla. El extracto es esto, pero acá está el dato del crédito, el dato de la cuota, el dato del pago, pero el extracto es el reporte. ¿Ya? Es el título del reporte, no es una entidad. El extracto no existe como entidad. Lo que existe es, acá está, esta parte de arriba es el crédito, esta parte de acá es tipo de crédito, porcentaje de interés, porcentaje de ahí se saca los posibles atributos del tipo de crédito, pero que se explica todo acá, ¿verdad? Y entonces, el tipo de crédito tendría que tener la cantidad máxima de plazo, la descripción del tipo y el monto máximo. Acá está, el monto máximo. Esos son los atributos básicos del tipo de crédito que está aquí. Entonces, se requiere un código por una cuestión meramente de
de normalización que sí o sí tiene que tener un PK. Después la descripción, monto máximo, plazo máximo, porcentaje de interés y porcentaje de multa. Estos son fijos. En ningún caso para este problema, porcentaje de interés es una tabla. Por favor, que alguien en el mundo real podría ser, pero en este ejercicio, no. En este ejercicio es un atributo nomás, porque no te daba elementos para asumir que porcentaje de interés es una tabla independiente. No puede haber una tabla solo de números, porque los números son, qué sé yo, discretos. ¿Cómo se dice? Los números existen por sí mismos y nunca vamos a crear un número, una tabla para guardar fechas o guardar números. Esos son atributos de otra tabla. Ahora sí, si te decía, si el crédito es entre 1 y 2 millones, el interés es 10%. Si es entre 3 y 4, el interés es 12. Si te da como un rango, entonces sí existiría otra tabla basada en las condiciones. Pero eso no decía este ejercicio, entonces no existe una tabla de intereses. Y lo que se hace es, se asocia directamente un tipo de crédito. Un crédito siempre es de un tipo de crédito, pero un tipo de crédito, por supuesto, se puede conceder N créditos por ese tipo de crédito. Pero acá lo que te dan las reglas. ¿Cuánto es el máximo? ¿Cuánto es el plazo máximo? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Y cuánto es la multa? Ahora, entonces el plazo al que se concedió y el monto del crédito pueden ser inferiores a estos máximos, ¿verdad? Entonces sí se tiene que poner el plazo. Si el plazo máximo es 12, yo puedo sacar uno a 6. Si el monto máximo es 6 millones, yo puedo sacar uno de 5. Entonces por eso se requiere esto acá. Después fecha de solicitud, fecha de aprobación son todos datos, atributos. Ahora, fecha de aprobación debería de ser nulable, ¿verdad? ¿Por qué? Tampoco le resté puntos por eso porque dije, son distraídos, ellos no se dan cuenta de ese tipo de cosas, entonces solo les resté por las cosas importantes, ¿verdad? Código de empleado que aprueba también debería ser nulable, ¿por qué? Eso sí me olvidó acá. Pero no resté punto por ningún lado. Saldo de crédito es solo para decir, ahí decía que los totales como el saldo y eso se guardan acá, entonces se podía poner acá. No existe una tabla donde yo guarde los totales de crédito, son todos atributos de créditos. Y me callo acá para que me digan por qué inventaron otra tabla. Muchos crearon una tabla que se llamaban totales, una tabla que se llamaba plan de pago, pero ponían el saldo. ¿Y por qué si el crédito tiene un saldo en una fecha, un solo saldo? Eso significa atributo. Voy a mirar qué me dicen los tímidos en el chat. Nadie, nada. Entonces voy a elegir al azar hacer unas preguntas. Profe, una consulta. Sí, Yo no sé hasta qué punto sea óptimo o Eduardo. cierto esto, pero en un momento un profesor me había comentado sobre diseño de bases de datos, que todos aquellos parámetros o aquellos datos que se puedan calcular no se deben de guardar. No sé si es correcto eso. Eso es totalmente correcto. No sé si yo lo dije, otro profesor lo dije, pero es correcto, ¿verdad? Entonces, si vos no pusiste saldo crédito aquí, no te resté puntos. ¿Ok? Pero en el enunciado decía se guarda, entonces también es correcto. ¿Y por qué es correcto en ambos casos? Porque muchas veces cuando tenés un sistema demasiado grande, demasiado ocupado, conviene, y esto es algo que traigo de la práctica y no de la teoría, creo que el que me habló fue Eduardo, ¿verdad? Nosotros en la Sí, profe. práctica, Eduardo, solemos guardar ciertos datos que queremos mostrar rápidamente porque el cálculo podría generar una mala experiencia al usuario. Entonces, ciertos niveles de redundancia no están de más. ¿Entendés a lo que me refiero? Por ejemplo, si calcular el saldo del crédito requiere
de tiempo de proceso y tarda si vos entras en una app y tarda tu app para mostrarte el saldo, entonces la solución que vamos a hacer como gente, como ingeniero de sistemas y para que sea más rápido es que cada vez que hagas un pago, te vamos a calcular el saldo y vamos a guardar. Entonces cuando entras, tu saldo ya está ahí, así, vuela el sistema. Esas son soluciones prácticas y eso es lo que puse acá a propósito, pero yo no resté punto por no poner. Lo que estoy diciendo aquí es que crear una tabla para guardar los saldos diferente a la tabla de crédito es un error de normalización y por eso sí perdí este punto. Les digo, por eso sí le resté puntos, por crear una tabla totalmente redundante. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? En una de tus tablas, no, que creo que es el que simboliza los créditos, tenés sí, el empleado que aprueba. ¿Ese por qué sería not null? Porque según todo entendido, que sí o sí se tiene que aprobar el crédito. Y sí o sí, entonces debe haber alguien que aprueba. El cobrador lo que sí podría ser not null. En realidad puse que es nulable, que en algún momento puede aceptar nulos. ¿Verdad? Eso significa, Sí, no es que sí, no null significa que nunca puede ser nulo. sí, sé ¿Ya? eso. Entonces puse fecha de aprobación, podía ser nulo y ahí me di cuenta que acá en el que al ser Educa estaba not null y dije, no, este también debería ser null, aceptar nulos, ¿ya? Entiendo. Porque dice que el crédito está pendiente y luego recién está aprobado. Y mientras está pendiente, no tiene fecha de aprobación y no tiene quien lo aprueba, ¿verdad? Ah, sí, tenés razón. Pero esos son, estoy mostrándole ahora ya porque me gusta el debate nomás, pero de ningún caso le resté porque eso no pusieron eso. Ahora nomás le estoy mostrando todo lo que ustedes pudieron haber hecho para impresionarme y ganarse 110%. Los que hicieron súper bien, los que no hicieron no fueron castigados esta vez, pero para que vayan viendo ya de que hay cosas importantes a considerar en un diseño más profesional. Profe, tengo ¿Sí? una consulta. Si te fijas ahí en tu solución, en la parte de Ujú, arriba, en las tres tablas de color rosa más o menos, ujú. justamente así mismo estaba haciendo yo y me apareció ese círculo que te comenté un poquito más. Ok. Sí, el círculo que me parecía que había algo redundante, entonces lo que yo hice fue generalizar persona y crear una tabla que sea tipo persona. De ahí, por ejemplo, el ID 1, tipo persona 1 va a ser empleado, tipo 2 sería cliente, tipo 3 cobrador y fue de la persona que fui a Sí, pero propagar la eso no tabla. es generalización, eso es normalización. La generalización implica sí o sí la necesidad de una tabla que es como heredada de otra tabla. ¿Ya? Ya, Entonces lo que vos hiciste no está mal, pero no es aplicar generalización. Vos aplicaste la regla de normalización, quiere decir que si hay tipo de personas, tengo que crear una tabla donde lo tipifique. Y del punto de vista de normalización está bien, ¿verdad? Pero significa que cuando yo, te voy a dar un ejemplo, claro, en tu caso iba a funcionar, cuando vas a poner el pago en tu nivel, en tu programación, tenés que filtrar y ponerle, tráeme solo los empleados que sean cobradores. sí, sí, sí. Y cuando le vas a poner deudores, vas a traer solamente las personas que son del tipo deudor, pero entonces nunca un empleado va a poder sacar crédito o tener que quitar el filtro. Entonces, no es que sea mala la solución, está bien, pero no soluciona lo planteado que es la generalización, que explícitamente se pedía hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué se pedía hacerlo? Porque decía acá, usa generalización y especialización 5 puntos, ¿ya? Aplica normalización 5 puntos. Entonces vos te ganaste 5 y te perdiste 5. Entiendo, profe. ¿Ok? No usaste, o sea, porque acá dice que debes usarlo. Ahora, el circulito lo que vos me decís es, ok, a mí no me da ese círculo acá. Ya, no me da en el sentido, vos lo que decís que tal vez acá con deudores puedo venir acá y puedo irme acá y puedo irme acá y llegar acá. Bueno,
Ese no es el caso. El caso es cuando, por ejemplo, crédito se relaciona otra vez así en solitario con personas. Crédito acá directamente con personas, entonces yo como que yo por deudores ya puedo irme a personas, entonces no necesito a relacionar acá para saber quién es el deudor. Ese tipo de problema es lo que hay en el círculo. Pero acá no hay un círculo porque acá es para recuperar un deudor. Y si quiero saber el nombre del deudor, voy por este camino. No necesito establecer otra relación acá casi. Ya por este camino ya encuentro. Lo que no necesito saber la cédula del tipo porque ya tengo acá, ya tengo de por el otro camino. Ese es el círculo a lo que nos referimos. Ok, claro. Típicamente, sí, le escucho. No, que ya me quedó claro. Eh, Pueden plantearme igual sus dudas. Típicamente esto que puse acá de one-on-one casi nunca se implementa, casi siempre es así. Una de las teorías también dice que cuando una relación es one-on-one es la misma tabla. ¿Ya? Entonces esto es más correcto que este. Porque cuando una relación es uno a uno, entonces yo bien podría usar una tabla nomás. Entonces, solamente cuando necesito que sea one to many es que hago generalización. Pero en la generalización, a veces se requiere eso para restringir que yo no pueda registrarle dos veces a la misma persona como deudor. Muchísimos hicieron una tabla intermedia entre créditos y deudores. ¿Por qué? Alguien que hizo así me puede argumentar por qué necesita una tabla acá que dice llame deudores créditos. Muchos casos de eso. Tipo, alguien se hizo el vivo y le dijo a todos cómo tienen que hacer y toditos se equivocaron. No es un error grave, pero fue un error porque no es lo que pide el examen. Pero querría escucharle a alguien, el de la idea, por qué así. Yo estaba haciendo así, pero me di cuenta que era one to one y puse en matar en una misma tabla. En realidad, la relación aquí de deudores con crédito es one to many, ¿verdad? No por la tabla intermedia, no me digo. ¿Y por qué se requeriría una tabla intermedia ahí? ¿Por No, qué mucha gente hizo así? por eso. ¿Eh? Solo se requeriría si un crédito puede ser solicitado por muchas personas, pero eso no decía el ejercicio, ¿verdad? Mucha gente no entiende todavía en qué casos se requiere una tabla intermedia y mucha gente hizo deudores, créditos y una tabla en el medio. Tipo de crédito, una tabla en el medio. Pago, una tabla en el medio. Todo así, como que todito es NM. Esa no es la realidad siempre. En la mayoría de los casos, acá por ejemplo es una persona solicita un crédito o N crédito, decía el problema, o por supuesto, solicita un crédito o N, o no solicita nada, por eso el cero, ¿verdad? Ahora, un crédito tiene N cuotas, no existe la relación y una cuota pertenece sí o sí a un crédito, no existe ninguna necesidad de poner una tabla intermedia, no existe ninguna necesidad de poner una tabla intermedia entre cuotas y pagos, porque una cuota puede recibir varios pagos, pero un pago en nuestro caso es siempre a una cuota, porque no decía, pero en la realidad casi yo fui tolerante y dije, si pone una tabla intermedia podía ser. ¿Por qué? Porque significa que un recibo contiene, el tipo paga varias cuotas, pero eso no era algo que se pedía en el examen. Si lo hicieron está bien, pero no se pedía. Si yo querría, le pondría eso como una dificultad y les pondría específicamente, les diría, un recibo puede corresponder a varias cuotas. Ahí sí es una cuota se puede pagar muchas veces y un pago puede corresponder a varias cuotas. Solo en ese caso es NM. En este caso era, así como se planteaba el ejercicio, era 1N nomás también. Entonces no era tan complicado.
Y algunos hicieron todito como si todas las relaciones siempre, parece que miran solo esa parte del video y ya asumen que siempre es la solución, todo NM. No es así. Ok, aquí yo sí usé clave compuesta. ¿Por qué? ¿Por qué usé año y número? Entonces la cuota también es año, número de crédito y cuota, es compuesta. Esta es la solución ideal. Igual fui tolerante y no le resté puntos si no lo hicieron así. Van a ver que no le resté tantos puntos. Pero el que puso número cuota como PK es un error, porque la cuota 1 existe en todos los créditos, entonces es un error. Ahora, que el que no haya puesto el año y haya puesto el número de crédito no es tan error, pero se decía explícitamente que cada crédito empieza de 1 cada año, entonces existe el crédito 1 muchas veces. Y entonces se repite el número, entonces el número de crédito no es PK, es la combinación año-número. Es como que, a ver, no estoy siendo suficientemente claro, ¿verdad? Pídanme Sí, aclaración si profe, estoy... se entiende lo que estás diciendo. Porque porque en el enunciado decía explícitamente eso. Porque el cliente te está pidiendo que sea así. ¿Y por qué vos vas a hacer de otra manera? ¿Eh? El cliente quiere que el crédito empiece en número 1 en enero. ¿Para qué le vas a inventar otro número? La cuota número 1 es de este crédito, pero se asume que hay otra cuota número 1 en el otro crédito. Acá está otra vez el ejemplo, 516 2020. Así vas a imprimir, pero vas a guardar año aparte. Y la cuota 1, la cuota 2, la cuota 3 no es autonumérico, porque es la cuota 1 de este crédito. Entonces es la combinación de número, año, cuota. La solución correcta es a esto, año, número, cuota. Acá es compuesta de 3. Si no lo hicieron así, hicieron así, muchos hicieron así, y acá le pusieron algo así como código cuota. Así, pues entonces tiene que ser big in y auto incremental, ¿verdad? Así. Pero entonces, esto, el número de cuota, existe un altísimo riesgo de que se repita. Tienen que poner un control adicional en su software para que no repita el número de cuota, porque nada impide en la base de datos que se cargue 2 veces la cuota 1, porque no es una restricción. Ahora, como así, uy, se me fue ahí, así número, opa, ¿qué me pasó acá? Número de crédito, así, año, número, aquí no te va a dejar nunca repetir un número para ese número de crédito de ese año, porque es PK y es irrepetible. Entonces, esto ya es la implementación de una restricción, ¿verdad? Sin que tengas que programar, pues. Por eso es que insisto tanto en esto. Profe, ¿Sí? no sé si me escucha. Te escucho muy bien. Quería hacer una consulta más con respecto Osvaldo, sí. sí, con respecto al ejemplo. Dentro de la tabla de créditos está código empleado a prueba y en la tabla empleado está como código empleado. No sé si es válido eso o... Sí, es válido. Ok, ok, Recién yo hice y yo cambié. ya. Así, si vos no, cuando vos borras y haces la relación, él te va a poner código de empleado nomás, acá así, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué hizo ese empleado? Registró, firmó, aprobó. ¿Qué es lo que hizo el empleado? Entonces, para que quede claro y no haga duda, yo puse código de empleado a prueba. Le cambié nomás acá. Ok, ok. Porque si no, no sé qué es empleado. Cobra, ¿entendés? Yo no Sí, sí. sé. Ya, ya, ya. Gracias, man. Con placer. Me gusta que me pregunten. Profe, una consulta otra vez. Sí. Realmente yo no entendí esa parte de la clave compuesta, el número de crédito y el año, solo que no encontré más la forma de resolver. Me hice las mismas preguntas de si guardar el número de crédito
como un atributo y en otro campo el año y a la hora de imprimir nomás juntar, pero creo que le puse varchar y como una PK estaría bien tener varchar o no. Sí, no es un problema, no es un problema grave, pero es un problema, Argel. Esto es, tráeme todos los créditos del año 2020. ¿Cómo vas a hacer? ¿Tenés que usar la fecha de aprobación, la fecha de solicitud o simplemente el año que pusiste ahí? Mm, ¿Ya? Y si es un varchar, no se puede hacer ese conteo rápido. Porque un varchar va a ser una cadena, nomás y tenés que estar convirtiendo. En síntesis, no está mal, insisto, no, es que ese tipo de cosas no le restó muchos puntos a ustedes. Máximo un puntito así. Eh, Ahora, yo le estoy mostrando cómo es idealmente. Cuando hay año involucrado y hay una secuencia, se puede poner perfectamente así. Y no hay problema de que esto se arrastre en la siguiente tabla así. Y también crees esto, porque esto vamos a implementar nosotros. ¿Cómo podemos hacer una tabla de numeradores que nos vaya controlando, por ejemplo? Le puedo mostrar eso, se puede programar todo por base de datos, que estos números dependan del año y ni siquiera ustedes necesitarían hacer programación para lograr esto. O sea, es demasiada programación. ¿Ya? Pero esto es por lo menos lo que yo me imaginé, ¿verdad? Si pusiste como varchar, bueno, no te restó ni un punto, ¿verdad? Ahora, si después pusiste cuotas como número de cuota, otro punto menos, porque ese sí que eso repite sí o sí. sí, en la cuota sí hice bien, o sea, el año lo que Ujú. era varchar. Bueno, ahora tipo de crédito ya analizamos, estado de crédito analizamos una tabla. Ahora vayamos entonces la cuota. Entonces estoy diciendo, un crédito tiene n cuotas y plan de pago es simplemente las cuotas, no es otra tabla. Y ese también es un error generalizado de todo el mundo, que porque usé la frase plan de pagos, ya asumieron que tenía que existir. Un concepto no siempre se transforma en una entidad. En este caso, plan de pago se pone como sinónimo de eso. A ver, ¿dónde dice plan de pago acá? Acá dice, la financiera solicita el diseño de una base de datos y todos los datos de los créditos de cada deudor, incluyendo el plan de pagos. O sea, tal vez te debía haber puesto incluyendo las cuotas, pero quise usar un sinónimo, porque esto es el plan de pago. ¿Qué fecha tenés que pagar esta cuota? ¿Qué fecha tenés que pagar este? No existe otro plan. Este es el plan, ¿ya? No existe un plan de pago adicional. El plan de pago es la fecha de vencimiento de tu cuota, de todas las cuotas, ¿ya? Y en cuánto es lo que tenés que pagar. Es casi imposible inventar otro concepto ahí. Ustedes tenían toda la libertad de preguntarme si tenían plan de pago, ¿qué es? Yo le podía dar, pero acá, al decir incluyendo el plan de pago, se refería a esto, pues se refiere a los datos del crédito, datos del pago y los saldos. Todo lo que muchísima gente inventó una tabla que se llama plan de pago y le puso pero cualquier cosa le puso ahí. Si se llamaba plan de pago y contiene cuotas, yo consideré como la tabla de cuota. El nombre no importaba, pero inventar la tabla y meterle cualquier atributo traído de los pelos estaba mal. Después, ¿qué más? Y por supuesto, después era una cuota puede ser pagada y el estado de la cuota, cuando se pague todo, es decir, cuando se completen los pagos que completen este monto de capital, este monto de interés, o en todo caso el monto de la cuota, acá hay redundancia, este monto de la cuota no es necesario. La suma de monto capital con monto de interés ya es el monto de la cuota. Puse nomás para que sea claro, ¿ya? Pero eso se puede calcular, no es necesario, puede ser así nomás. Si pusieron los tres, está bien igual. Es redundante, pero está bien. Y el estado de la cuota cambia de pendiente a pagado cuando se completan los pagos. Y como se puede pagar parcialmente, esto realmente es así, ¿no? Ahí está. Pero ahí ya no necesita ser, porque el recibo de pago ya puede ser de aquí pago, o sea, el recibo de pago es la PK,
Se asume así, no, y este podía perfectamente no ser pecado. También se puede hacer así, que sea identifying, es decir, que todito eso sea así. Por cada cuota hay un recibo de pago, pero no es necesario. Con eso la mayoría acertó. La mayoría que hizo pagos acertó. Ahora, el hecho que no existan los pagos y yo le pongo acá monto pagado, ¿por qué es incorrecto? Porque no está normalizado, porque no puedo guardar múltiples recibos y múltiples montos y múltiples fechas de pago. Donde puse fecha de pago, por ejemplo, va a haber múltiples fechas de pago porque se va a pagar varias veces una misma cuota, ¿ya? Entonces, si pongo en esta tabla, está desnormalizado y perdiste puntos. Perdiste puntos por normalización y también perdiste puntos porque la tabla no existe. Y la forma de pago no es la cuota, la forma de pago es del pago. ¿Por qué? Porque puedo ir a pagar una entrega, es decir, una parte en la casa, en la financiera, y la otra parte puede pagar en otro lugar. Entonces, por cada pago es una forma de pago distinta. Entonces, eso también es normalización. ¿Por qué? Porque es dependencia funcional. La forma de pago depende funcionalmente de pagos y no de la cuota. Y en el fondo, si miras así, es súper sencillo. Esto es súper mega sencillo. Nos complicamos al pedo nomás con algunos porque queremos demasiado crear tablas. O sea, creemos que tienen que ser muchas. Las tablas principales son estas 4 y más deudores, por supuesto, ¿verdad? Si está normalizado, me gano unos puntos extra. Digo, si está generalizado, me gano unos puntos extras. Y si además hice por el método R, es decir, diseñé y todo eso, me gano 5 puntos extras. Eso es el examen. Seguimos con las preguntas, no sé si tenemos tiempo. Y ahí después ya vamos a implementar. Parece que hoy estoy así como que tirando mala onda, ¿verdad? Así que les pido disculpas, esa no es la idea, pero estoy como así como un poco cargado de mala vibra, ¿verdad? Pero no, estoy nomás emocionado. La verdad que considerando porque ni la escalera para subir a mi avión no iba a funcionar. Ahí ya les digo, fui súper tolerante. Mire así, créditos está punto. Está cuota punto. Ni siquiera analicé los detalles. Dice nomás, el APK demasiado mal ya hizo, inventó la APK -1, así, muy poco le resté en cada. Así si ustedes fijan y tratan de hacer la autoevaluación, van a ver que fuimos tolerantes. Pero basado en esta revisión, ustedes pueden decirme, pero profe, yo hice la tabla solamente que le llamé extracto de pago, ¿ok? Argumentame por un correo y mañana antes de entregar la planilla, con mucho gusto, vamos a analizar tu caso. Bueno, ok. Que ahora empezamos 8:30 y nos vamos hasta las 10. Tenemos 15 minutos. Ok, entonces esto, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase, pero ahora ya es. Esto tenemos que implementar. Eso no se pedía en el examen, pero ¿cómo implementamos esto? Tenemos que convertir esto en SQL, para lo cual uso este iconito que se llama Forward Engineer y que está también en Tools, que se llama Forward Engineer, no se ve casi, pero aprieto eso y le elijo qué tipo de DDL, SQL, DDL, si genérico 92 para Postgre. Le voy a decir generarme para Postgre, esto es como mucho más específico. Le doy OK y casi siempre él me dice, alguno se repite tu FK y eso, y le digo ignore y lo hace. Esto yo puedo copiar y implemento en mi Postgres. ¿Cómo es que yo voy al Postgres? A través del pgadmin. Estamos usando el pgmin 4, que es una versión web. Yo les había también tirado unos links, que es el dbeaver y otro que se llama dbviz o algo así, ¿verdad? Cualquiera de esos es válido. Este pgadmin es el cliente del Postgres, es decir, yo instalo el Postgres y luego puedo instalar, ya viene el pgadmin. Pero si yo instalo encima del pgadmin, instalo
el DB visual no es encima. Después de instalar el Postgres, instalo el de Beaver, igual voy a poder conectar. Ahí me está abriendo y me pide mi contraseña de instalación. Y me conecto acá a mi servidor, a mi Postgres 10. Estamos trabajando con la versión 10, me pide 2 veces la contraseña. Y ahí está. Entonces, vamos a crear acá una tabla que se llama, en base de datos, mejor dicho, sobre databases, clic derecho, create databases, créditos, ¿verdad? Save, no sé si ya no tengo lo otro. Y ahí ya tengo la tabla créditos. Si quiero crear perdón, sigo diciendo tabla, la base de datos créditos. Si quiero crear las tablas, me voy al query, acá, query tools, clic y me va a abrir el editor y ahí pego lo que yo tenía en mi memoria, que es la creación de las tablas, ¿ven? Entonces esta es la creación de la tabla ciudades y si yo uso un autonumérico, el Postgres me crea lo que se llama secuencia, que es como la secuencia se implementa como una función que se llama nextval y le pasa como argumento, como parámetro, el nombre del campo, ¿ya? Ahí, el nombre de la secuencia y él ahí va creando. Esto es, así implementa Postgres. Entonces, crea una secuencia para cada tabla donde hay secuencia. Esto de alter secuencia owned by es para cambiar nomás, hace la secuencia sea asociado a código ciudad. Eso es lo que hace en este caso. Después crea una secuencia para forma de pago y después seguramente hace otra vez asocia. Pero esto ustedes no tienen que aprender de memoria. Ustedes copian y pegan nomás. Ejecutan esto. Y si no debe haber ningún error. No sé por qué. Ejecutaste mal. No, yo abrí, perdón. Acá está. Yo le di este que es abrir otra ventana, perdón. Acá está. Este es el para ejecutar. Este. Y ahí me dice successfully. Entonces, si quiero ver, puse el icono equivocado. Créditos acá donde en esquema se crean las tablas. En el esquema público se crearon las tablas, es que están las 11 tablas acá a la derecha, ¿ves? La tabla ciudades, la tabla créditos, la tabla cuotas, la tabla deudores, la tabla empleados. Acá están todas. ¿Ah? Esta es la forma de crear la base de datos e también crear las tablas. Por supuesto, estas tablas están ahora vacías, ¿no? Entonces, en la siguiente clase yo le voy a mostrar cómo vamos a insertar datos a estas tablas. Esto es lo que vamos a... Entonces, lo que me gustaría es que ustedes prueben esta creación usando el diseño que está publicado en Educa y también usando su diseño y creen con otro nombre. Y vean, ahí van a ver qué posibles problemas tiene su diseño. ¿Ya? Aquí podemos empezar ya directamente. Por ejemplo, si yo quiero, voy a abrir otro ahora. Y yo tengo la tabla personas. Entonces, obviamente, si hago select, asterisco, no sé por qué me da, from personas, no va a haber nada, ¿verdad? Ejecuto, que es este, y está en blanco. Entonces, si yo quiero insertar en la tabla personas, es insert into personas, abro paréntesis y pongo los campos. Personas, apellidos y nombres, ¿ya? Y después en values pongo los valores que quiero insertar. Vamos a hacer una prueba. Entonces, vamos a usar nuestro propio esquema acá. Vamos a insertar estos mismos datos. Entonces, la persona es esta cédula. Y su nombre es Peña Cartes Mario Santiago, ¿verdad?
Entonces, Mario Santiago es realmente el nombre. Entonces tiene que ir primero el apellido. No importa el orden, tengo que respetar el orden en que lo pongo arriba. Si arriba está apellido primero, entonces acá el valor va a apellido primero. Es como ir y acá este es así. Pero si yo quiero poner al revés, igual va a funcionar. Si yo pongo primero nombres y después apellidos, acá arriba, entonces simplemente tengo que cambiar acá. Y siempre se separa entre comas los valores. O sea, acá arriba le estoy indicando apellidos, nombres, entonces apellidos, nombres. Pero si me equivoco y pongo nombres primero y apellidos primero, entonces no importa el orden en que se hacen referencia a los campos, tanto en una sentencia de inserción como de selección, ¿ya? Entonces, esto va solo como un ejemplo. Cédula es entero, entonces no va, es un número, mejor dicho, entonces no va, acá dice Viking. Apellidos es un carácter, nombre de carácter, entonces va entre comillas y cédula no va entre comillas. Esto, si yo ejecuto, debería funcionar. Si no funciona, dice successful, ¿ok? Si no funciona, quiere decir que hay un error en la definición. Por ejemplo, el tipo de datos. Si yo ya tengo las personas, una persona, entonces puedo copiar y pegar y ver si hay otra persona a la que debería de considerar, no aquí, sino que en mi enunciado, y ustedes pueden ir haciendo esto. Esto es para que ustedes le queden como tarea. Entonces además de, ¿quién es otra persona que interviene acá? Luis Pérez. No tengo su cédula, solo sé que se llama Luis Pérez. El cobrador tampoco no tengo. Entonces, a Luis Pérez, ¿cómo le inserto? Entonces, no tengo su cédula y voy a cambiar esto a un número y voy a insertar acá. Y su apellido es Pérez y su nombre es Luis. Si pongo la misma cédula, intenten poner la misma cédula, pero otro nombre, ¿qué va a pasar? Llave duplicada viola restricción de unicidad. Ya existe. ¿Por qué no se puede insertar dos veces la misma cédula? ¿Por qué? Cristian Jiménez. ¿Estás todavía ahí? ¿Se fue ya? Ya se fue. Matías hasta se fue, no quiere que le pregunte. Ulises. ¿Está Ulises? ¿Cómo está Ulises? Bien, 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 profe. Me gusta. ¿Por qué no me deja insertar a Luis Pérez con la misma cédula que Santiago Peña? Porque es el primary key. Porque es el primary key. No se puede. Simplemente, sí o sí, él tiene que tener otra. Perfecto. ¿Viste qué fácil? Entonces le voy a inventar otra. Porque no tenemos ahí. Ahí sí puede. Ahora ya puedo hacer este select all personas. ¿Y cuánto me trae? 2 registros. Peña Cartes con esa cédula y Pérez Luis con otra. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿quién es mi deudor? Mi deudor es... Vamos a hacer ahora, mi deudor es Santiago Peña. Entonces, para insertar deudores es clic derecho, scripts, inserts, para que no sepan de memoria. Hacen clic derecho sobre la tabla en lo que quieren insertar, eligen la opción insertar y él les crea ahí. Entonces, ¿qué tienen que poner? La cédula. Ahí voy a pegar nomás esto porque me había olvidado. Valúes. Opa. Ahí tengo a Santiago Peña. Esta es su cédula. ¿Qué dirección tiene? Calle Árbol, esquina Frutos. Entre comillas, para que se vea que se puede, este funciona, porque así entonces voy a tener que insertar la dirección. Calle Árbol, 678, esquina Frutos. ¿De qué ciudad? Le voy a decir, no sé, null. No. ¿Cuál es su teléfono? No sé. ¿Cuál es su ciudad? No sé, null. ¿Será que va a funcionar? Prueben ustedes también.
El valor null para la columna teléfono no se permite, dice. ¿Por qué? Porque en mi diseño dice que teléfono es not null. No puedo dejar en blanco. Dirección es not null, teléfono es not null, ciudad es not null. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer entonces? A ver quién me va a responder esta pregunta. Ya estamos por terminar la clase, pero alguien me va a responder. Hasta las 10 vamos, ¿verdad? Osvaldo, Andrés León, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Qué debo hacer para poder insertar aquí como deudor a Santiago Peña? Ah, no sé, profe. No sabes. Ok, le voy a preguntar a otra persona si todavía no respondieron. ¿Qué tengo que hacer primero para insertar a Santiago Peña como deudor? Llenar Completar todo. los campos nulos, profe. Completar los campos nulos. ¿Y cuáles son los campos nulos en este caso? Y teléfono y creo que código de ciudad. Sí, entonces teléfono tenemos acá. Su teléfono es este. ¿Verdad? Entonces simplemente pongo aquí. ¿Y código de ciudad cuál es? No sé. Voy a intentar entonces si me acepta. El valor null para la código ciudad viola la restricción. No se permite insertar a un deudor sin indicar la ciudad. ¿Verdad? Y no tengo ciudad. ¿Qué valores posibles tengo en ciudad? Hago así. Miro. CL asterisco from ciudades. ¿Ciudades o ciudad nomás? Ciudades. No tengo, yo sé que no inserté nada, ¿ok? Entonces, ok, necesito primero decir cuál es insert into ciudades. ¿Cómo se llama? Descripción. Values. Luque. ¿Puedo hacer esto? Insertar en la tabla ciudades donde la descripción es Luque. Con comillas simple. ¿Puedo hacerlo? Así nomás sin hacer referencia al código. Digo, insertarme en ciudad y solo considero la descripción como columna y como valor. Funciona. Y ahora hago select. ¿Qué pasó? Código ciudad es 1. ¿Por qué? ¿Por qué si yo no le dije que el código ciudad es 1? ¿Por qué Luque es 1? A ver, ¿quién es de Luque acá? Nicolás, ¿vos sos de Luque? Autoincrement creo que es el profe. Oliver, claro, porque autoincremento. Quiere decir que si yo quiero insertar ahora, ¿cuál es otra ciudad de las grandes, enormes, así la más importante de Asunción? Emboscada, yo vivo ahí. ¿Qué código le vamos a poner? Los luqueños vienen a Emboscada para hacer la compra de eso. Nosotros, bueno, los emboscadeños, nosotros venimos al Luque para todo, porque ahí nomás lo que hay, semáforo eso. Ok, entonces ahora, select all from ciudades. Por emboscada es 2. ¿Por qué? Es autonumérico, no necesito, él solo nomás me va asignando. Entonces, el código de la ciudad de Santiago Peña es 2. ¿Esto funciona o no ahora? Funciona. Tenemos 8 minutos más, porque después ustedes van a completar, Gina. Ahora, ¿qué quiero insertar? Ahora Profe, quiero insertar, ¿sí? profe, tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si Sí. le agregabas el código a una ciudad que no existe, por ejemplo? Por error en esa parte. O sea, código 3 no está ahí, le pones 3. Todavía no está 3 y querés que use el código 3. Sí, que... Ah, no, que inserte acá 3. Sí, Ok, vamos a inventar otro, porque a Santiago, a él ya él ya se insertó esta cédula, entonces nos va a dar un error, ¿verdad? Aunque yo ponga 3 ahí, no me va a dejar luego. Llave duplicó duplicada, vio la restricción de deudores, porque el deudor, porque no se puede repetir la cédula, porque la relación es cédula también es PK, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a insertarte a vos como persona primero. Acá. Dame tu cédula. La persona que me preguntó. Osvaldo, creo que.
¿Tu cédula, Osvaldo? ¿O no era Osvaldo? ¿Quién fue? Oliver. Sí, Oliver, perdón. Oliver, dame tu cédula. sí, 466 25 25. Apellido, Medina Recalde. Medina nomás. Ah, Y más rápido, Oliver. Primero te tenemos que crear como persona, ¿verdad? Y ahora vos existís ya como persona. Ahora te vamos a insertar como deudor. Porque para eso tenés que existir, porque hay una relación ahí, ¿verdad? Entonces tu cédula va a ser el que vos me diste acá, como deudor acá. Y tu dirección vamos a ponerte, y vamos a inventar nomás, ¿verdad? Marisca, para no te voy a decir, para que voy a pensar que yo me quiero ir a tu casa. Más 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y tu teléfono te vamos a inventar. El teléfono se puede repetir, ¿verdad? Vamos a dejar el mismo teléfono. Y que vos vivís en 3, la ciudad 3, que no existe. Voy a insertar esto. Voy a organizar mejor esto porque está como personas acá abajo para que no tengan dudas. Deudores está acá, personas está acá arriba. La Peña. Hay otra persona que pusimos que no me acuerdo dónde está. Bueno, por ahí. Bueno, este es de Santiago Peña. Ahora a Oliver le vamos a poner como deudor. Pero en la ciudad 3. La tabla de deudores viola la llave foránea ciudad, la llave no está presente. Esto, y muchas gracias Oliver por preguntar, se llama integridad referencial. No se puede hacer referencia a un valor que no existe. Esto es integridad referencial. Las bases de datos no permiten. Entonces, dimos ahora, no se puede insertar nulo por integridad, porque pusimos como una restricción. Y no se puede inventar porque no existe en la tabla. ¿Qué te pareció? Entonces yo puedo decir que vos sí sos de mi compueblano y emboscada es 2. Y esto va a dejar. Entonces puedo hacer select all from deudores. No importa la mayúscula y eso. Y ejecuto esto. Marco así y ejecuto. Y ahí tengo. Mi deudor con la cédula 1, 2, 3, 4, 5 vive en la ciudad 2. Ah, porque le puse ciudad 2, ¿verdad? No, era Pío 1. Me equivoqué, vean. 1 debería haber sido, ¿verdad? Y a Oliver también le puse en la ciudad 2. Me equivoqué cuando inserté a Santiago Peña. Tendría que haber sido en la ciudad 1, ¿no? Acá. ¿Alguien sabe cómo puedo solucionar este error que le inserté a Santiago Peña en la ciudad 2 que es emboscada? ¿Por qué yo sé que es 2? Porque si hago CL me va a decir Luque es 1 y emboscada es 2. Me equivoqué en la ciudad. ¿Alguien tiene una idea? Alter use, no, algo así. Update creo que era. Update. Dejo y con de la anglo, ve tu clase de inglés. Profe, tengo una consulta. Es igual a 1. Espera, no, voy a terminar primero. Bueno. Where cédula es igual a. Esto todavía no, vamos a desarrollar toda una clase sobre update, pero ahora, y para Santiago, no para Oliver, para el que tiene la cédula este. ¿Qué va a pasar si ejecuto sin el where? Hay muchos memes sobre esto. ¿Qué va a pasar si ejecuto esta sentencia sin un where? Hay muchos memes sobre eso. Se va a actualizar todo, profe. Se va a actualizar las dos tablas. Si ejecuto con el where, solo ese. Ahí, no, ahí marqué, se me olvidó de marcar, ¿verdad? Y si hago select deudores, todo lo que yo tengo pasaba a ser ciudad. Para solucionar eso tengo que asegurarme de poner, no, Oliver vive en emboscada. Entonces es otra condición. Así funcionan los where. Entonces ejecuto así, ahí corrijo otra vez. Y ahí se marcó una update one. Entonces cuando hago select all deudores, pero yo sé nomás que 2 emboscadas y 1 es Luque. ¿Cómo quiero? Ahora, si quiero saber, pero yo no sé cómo se llama. Quiero, y con esto voy a terminar la clase. Quiero saber quién es
el tipo de la cédula 4663-525 y Conde de la ciudad 2. Se hace así. Select. Cédula. En realidad, cédula. Voy a cédula, apellidos, nombres, coma, dirección, teléfono. No. Ah, claro, de deudores, ¿verdad? From deudores. Pero ese deudores no tiene nombres ni apellidos. Y también quiero el nombre de la ciudad que se llama descripción, ¿verdad? Tengo que hacer join. Voy a hacer primero con la tabla personas, donde deudores cédula. Esto ya se complica un poco más, esto ya es otra clase, pero para que deudores cédula sea igual que personas cédula, entonces de deudores traigo la cédula, de personas traigo el apellido. Entonces pongo así como un punto, personas punto, tabla punto, columna o campo, personas punto nombre. Esto viene de deudores. Esto viene de deudores. Y deudores también tiene código ciudad, ¿verdad? Y esta sentencia que estoy poniendo acá me debe traer cuál es el nombre y el apellido de esa persona. Pero no me soluciona el tema de la ciudad, ¿verdad? Este es. Ahora, si quiero saber solo de Oliver, le tengo que poner un where, donde deudores.cédula es igual a 466-3525. Entonces me va a traer solo los datos de Oliver. Súper bien. Ahora, ¿dónde vive Oliver? En la ciudad 2. ¿Y cuál es la ciudad 2? Tengo que poner otro join para traer ciudad, join con ciudades, on deudores punto código ciudad es igual a ciudades punto código ciudad. Y tráeme en vez del código el nombre de la ciudad, que es la descripción, creo que así se llama. Deudores, es de ciudades. Ahí me da un error. En deudores no existe el campo de descripción, es de ciudades. Entonces tengo que decirle de qué tabla quiero que me traiga. Entonces, el deudor 466-3525 Medina Oliver vive Mariscal López 1234. Este es su teléfono y es de Emboscada. Pero si quiero ver de Santiago Cartes, le cambio acá el where. Santiago Peña Cartes vive en la calle Árbol, esquina Frutos. Este es su teléfono y vive en Luque. Esto es SQL. Hice una demostración súper rápida de insert, update y select. Y select que también se asocian 3 tablas distintas usando la cláusula join. Hasta acá llega la clase de hoy. Y en realidad es una introducción a lo que vamos a hacer en la siguiente clase.